que yo vi ahí en su historia en Wikipedia, encontró una olla en una cueva y dijo, la voy a hacer igualita, no sé cómo, pero la voy a hacer igualita. Y llegó al punto donde sí la hizo igualita. Entonces sus ollas se empezaron a hacer de sumo valor. Pero este hombre, en vez de quedarse con el conocimiento, lo compartió. Vemos eso y decimos, qué bonito, ¿no? Pero antes no era así. Si tú ves el barro antes de ser formado, es simplemente tierra. Le echan agua y se ve normal, se ve bien, pero no es la gran cosa. Pero cuando ves esto, hay muchas ollas más y ves ciertos pigmentos, ciertos colores, ciertas líneas, dices tú, wow, qué belleza, ¿no? Y yo me puse a pensar que hoy en día nuestra generación solamente piensa en el final del proceso y no quiere el proceso en sí. O sea, vemos cosas y queremos el resultado final porque nos llama la atención el resultado final, pero queremos evadir el proceso. Y ese es un problema. Es un problema porque no hay ningún resultado sin un proceso. O sea, no hay una manera de llegar a A a B si no hay un camino intermedio. O sea, siempre tienes que pasar un camino. Y de eso quiero hablarte hoy. La siguiente diapositiva. No sé si tú viste cómo era la fachada de la iglesia hace 6 meses aproximadamente. Era como está en el lado derecho. Y ahora se ve así. Sí cambió, ¿verdad? Mucho. Queremos hacer más cosas, pero ya cambió bastante. Cuando tú ves la fachada dices, ah, sí, quedó bonita. Y ya. A veces no pensamos todo el proceso que llevó para quedar así. Pero te voy a platicar un poquito de ese proceso. Por lo menos 5 sábados, mi papá y yo y algunos chicos que venían estuvieron trabajando. 5 sábados. Bueno, mi papá se levantaba temprano y llegaba como a las 9. Y mi papá llegaba temprano y luego nos íbamos a las 6, nos íbamos a las 7. Porque tú ves eso y dices, no, pues yo me lo aviento en un día. Así es como piensa mi esposa también, ¿eh? ¿Ya acabaron? Llegaba a casa y decía, ¿ya acabaron? Y yo, no, pues todavía no. Y yo llegaba el domingo y decía, ya casi. Pero el proceso tardó 7 sábados, como 3 días entre semana. Un día terminamos a las 4 de la mañana de hacer de pegar los perfiles que se ven en la ventana. Entonces todo fue un proceso. Y dices tú, no, yo me lo hubiera aventado en mediodía. O sea, de aquí a acá en mediodía. Eso piensas tú porque no estuviste en el proceso, ¿verdad? Y no tiene nada de malo que no hayas estado. Lo que quiero decirte es que hubo un proceso en medio. Y ese proceso fue difícil, pero también fue satisfactorio. ¿Por qué? Porque sabíamos a dónde queríamos llegar. Teníamos un render que nos definía lo que queríamos hacer. Y todo eso decíamos, ya casi. Ahora hay que hacer esto y ahora hay que hacer lo otro. Y eso motiva en la vida de las personas. La pregunta es, no sé si tú tengas un render de tu vida, un render de dónde quieres llegar. Si no, hoy puede ser un buen día porque estamos con las dinámicas de fin de año. No sé si has escuchado esas dinámicas de que salen ahí videitos en Instagram, en TikTok, donde te dicen, este es un nuevo año, nuevo tiempo para comenzar. Y te empiezan a querer motivar para que tú dejes malos hábitos, que dejes de hacer cosas y convertirlas en nuevas cosas positivas. Bueno, hoy es un buen año para empezar a ver el render de tu vida. Todavía no queda como queremos, pero ya estamos más cerca del resultado final. Tú y yo no somos perfectos. Y a lo mejor nunca lo vamos a hacer en esta tierra. Pero estamos esperando que cada día el proceso nos perfeccione para un día estar delante de Dios. Y ahora sí, cuando estemos delante de Él, vamos a ser perfectos, no por lo que tú eres, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es perfección absoluta. Pero todavía no llegamos a ese resultado final. Nos falta. Entonces no te sientas mal si tú dices, no, es que soy bien malo, estoy bien menso, no tengo nada positivo. No, si tienes cosas positivas. Lo que pasa es que estás en proceso. Y hay una frase que suben ahí algunos en Facebook que dice lo siguiente: si me conociste ayer, me presento porque hoy soy una nueva persona. Algo así, ¿no la han visto en Facebook? Así como que la sube mucho la gente, ¿no? Si me conociste hace una hora, me presento de nuevo porque hoy soy una nueva persona. Entonces, sí se vale entrar a ese proceso. No te sientas mal porque no eres el resultado final, porque tienes fallas, porque tienes debilidades. Más bien, empieza a buscar la belleza del proceso. Siguiente diapositiva. Un hombre que pasó por diferentes procesos es el apóstol Pablo.
¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Te acuerdas que hablamos de él? Un asesino, un hombre celoso de la ley, un religioso, y luego hubo un proceso. Se dice que cuando Pablo se convirtió, pasó de 2 a 3 años en la casa de Bernabé, que era un discípulo, un discípulo, no de los 12 discípulos, pero era un seguidor de Jesús, y lo discipuló por 3 años para formarlo en la fe cristiana. Después empezó sus viajes misioneros, que por lo menos se registran 3 en la Biblia, lugares a donde ni siquiera hubiéramos pensado que el evangelio llegaría en ese momento. Gracias a la vida del apóstol Pablo llegó el evangelio. Y por último, su final, que fue una etapa en donde estuvo en prisión en Roma, una etapa difícil porque ya no podía salir. Sin embargo, él aprovechó su etapa de prisionero para hablar de Dios y escribir el 80% del Nuevo Testamento. A lo que voy es que Pablo es un ejemplo de lo que es vivir en base a procesos, pero también es un ejemplo de cómo disfrutar y cómo sacarle el lado provechoso a los procesos, sin importar que sean buenos o que sean malos. Y quiero leerte un pasaje que el apóstol Pablo escribió, que está en Filipenses 1:6, dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Yo no sé cómo seas cada vez que te ves al espejo. Hay unos que se ven y dicen: ay, cómo estoy feo. Hay otros que se ven y dicen: cómo estoy guapo, o sea, ese soy yo, y se dan vueltas y se giran y todo, ¿verdad? Yo no sé cómo seas, pero lo que sí sé es que Pablo nos está diciendo que Dios hizo una buena obra en tu vida. Y no solamente hizo una buena obra en tu vida, sino que dice que la va a ir perfeccionando. Y para eso se requiere un proceso. Porque lo que tú eres hoy no es lo que vas a hacer mañana. Pero qué triste si lo que tú eres hoy va a ser lo que vas a hacer mañana. O sea, que no quieras cambiar, que no quieras pasar el proceso. Pero aunque tú no lo creas, aunque no quieras entrar al proceso, vas a entrar. Porque los procesos son obligatorios. No hay manera de que tú te brinques procesos. Porque lo que tú eres hoy va a cambiar sí o sí. Físicamente va a cambiar. Las cosas ya no van a estar en el lugar que estaban antes, mujeres. Un día van a cambiar. Hombres, los músculos se van a invertir. A veces tú le haces así, se ve el conejo así, un día puede que se te haga para abajo. Porque cambiamos. Físicamente cambiamos, pero también interiormente. Te aseguro que lo que pensabas hace un año pudo haber cambiado. O hay cosas que no, pero muchas cosas que pensabas hace 5 años, hoy en día cambiaron. Y cuando tú estás fuera de un proceso, por ejemplo, ¿no? Aquellos que no se han casado, está bien fácil casarse, ¿quién no? Podría. Pero cuando ya entras al proceso dices: ah, no, sí estaba difícil. Entonces, a veces vemos cosas y decimos: no. Pero cuando entras, todo cambia. Yo quiero que entres al proceso. Y no solamente que entres, que lo disfrutes. Hay una canción de un salmista, pero no es cristiano, es un salmista de los otros, ¿verdad? Se llama Vicente Fernández. Yo voy a cantar, o voy a tararear la parte negra y tú vas a cantar la parte rosa, ¿va? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Vale, tráiganle una copa de vino, ¿eh? Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Llorar y rodar, rodar y rodar. Bueno, la parte rosa es la que es de otro color, ¿sí? Me brinqué más partes porque quiero llegar a este punto. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Y de lo que yo... ¿Mandé? Ah, pero cantadita, no tengo la voz de él. Pero lo que voy es que él dice: pero hay que saber llegar. Entonces, a veces, ¿verdad? No nos importa el proceso, pero dependiendo de cómo hayas vivido el proceso, es como vas a disfrutar el punto final. Y de lo que te quiero hablar hoy es de eso: cómo saber llegar a un lugar, pero bien aprovechado. Porque no es lo mismo que vayas al centro en el Vivebús a las 7 de la tarde, que viene toda la gente saliendo de diferentes trabajos, por ejemplo de la obra, y que llegues y que te quedes bien lejos y que tengas que ir hasta Woolworth y que haya una filota, a que llegues un día a las 2 de la tarde en tu carro con aire acondicionado, pagues un estacionamiento. Hay un montón de diferencia,
Si eres de los que vas en el Vive, puedes que llegues molesto, cansado, frustrado. Ya no se llama Vive, ¿verdad? Se llama diferente. Ese es el que yo me subí antes, el Bowie. Pero cuando llegas en tu carro, llegas con todos los ánimos y a veces puedes ver gente que anda de malas. ¿Por qué? Porque la manera en la que llegaron ahí, todo lo que hubo de contexto antes de llegar a Gulgor, fue diferente al tuyo. Tú te levantaste, almorzaste, te echaste una tacita de café, viste 3 capítulos de anime y te fuiste fresco. A ellos no, muchos pudieron que hayan tenido un día difícil, que no durmieron bien, que tuvieron frío. ¿Por qué? Porque la diferencia está en el proceso. Y entonces, ¿de qué te quiero hablar hoy? De saber llegar. ¿Va? 3 aspectos que vamos a tocar, 3 objetivos. Número 1, cada proceso tiene su aprendizaje. Aunque no lo creas, así es. Segundo, hay que saber desaprender. Y tercero, tenemos que aprender a vivir cada proceso. A vivir. Ahorita vamos a hablar más de lleno. Número 1, cada proceso tiene su aprendizaje. Quiero leerte una carta de Pablo, está en la prisión. Y es famosísima porque yo creo que todas las hemos escuchado, es uno de mis pasajes favoritos. Y en este pasaje, Pablo menciona, ¿verdad?, cómo es vivir y la diferencia de vivir en la prisión, pero con una mentalidad en el cielo, disfrutando el proceso. Porque aunque tú no lo creas, Pablo disfrutaba el proceso. Puede que tú digas, ay sí, en la prisión. No, en serio. Ese pasaje está en la prisión. Y tú dices, yo no hubiera escrito eso ni en la playa acostado debajo de una hamaca. Pero él sí. Y dice lo siguiente. Van y le llevan una ofrenda, porque pues Pablo estaba en Roma prisionero, y hubo una iglesia, la iglesia de los filipenses le llevó dinero, una ofrenda económica, pues para que no batallara tanto, pobre, porque estaba en prisión, y ahí pues hay que gastar, ¿no? Entonces, dice él, me alegra mucho que como hermanos en Cristo, al fin hayan vuelto a pensar en mí. O sea, les dijo ahí como que hasta que se acuerdan, ¿no? Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, o sea, yo estaba seguro de que me recordaban, solo que no habían tenido la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, fíjate esto, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido, otra vez, a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Pablo nos enseña cómo vivir la vida y cómo disfrutar cada proceso. Lo primero que quiero decirte es que no sé si tú has ido a la escuela, pero cada proceso tiene su aprendizaje. Tú tienes que preguntarte qué me está enseñando el proceso donde estoy. Si estás de papá, si estás de hijo, si estás de esposo, si estás de trabajador, ¿qué me está enseñando el proceso donde estoy? Hay un problema en las generaciones actuales y es que quieren brincarse procesos. Se quieren brincar etapas y quieren llegar de A a B dando un brinco, y a veces eso hace que te tropieces y te pegues. ¿Por qué? Porque no respetas el proceso. Todos en la vida hemos pasado procesos. Tú aprendiste a ser hijo, bebé, niño, kinder, primaria. Todos. Es inevitable el proceso. Pero mucha gente no queremos aprender. Y como en la escuela, siguiente diapositiva, como en la escuela, lección no aprendida, lección repetida. No sé si tú te acuerdas de ese capítulo del chavo de que don Ramón fue a la escuela. Que voltea al chavo y se le queda viendo y lo... Sí, ¿te acuerdas? Quería esa imagen, pero estaba en mala calidad y esa me gustó más. Lección no aprendida, lección repetida. Hay veces en nuestra vida que no aprendemos la lección del proceso y no la llevamos al siguiente proceso. Es más, no pasamos el proceso porque no hemos aprendido la lección que el proceso nos dio. Y a veces somos medio torpes, ahí disculpen la expresión. ¿Por qué? Porque ya sabes que en eso te va mal. Ya sabes que eso fue lo mismo que te pasó y volvemos a cometer el mismo error. ¿Ves que sí somos medio torpes? Ya sabes que el dinero en mano, híjole, te lo quieres ir a gastar. No, ahora sí me voy a comprar un carro y te llegan tus primeros 20. Híjole, no quiero decir frases en específico, pero es que vi esas tenis Nike, ponle la marca que quieras, ¿no? Y es que, pues un año más que me espere para el carro, pero pues con tenis nuevos.
porque ya sabes que el dinero en mano te cala, pero aún así no aprendes, ¿verdad?, a cuidarlo, no aprendes a ser tú el dueño de él y no el dueño de ti. O a veces con tu carácter, ya sabes que hay cosas en la vida que te molestan, que te generan ahí presión, y aún así te vuelve a pasar el mismo error. Nomás te pican por ahí, tu área débil, y te inflas luego, porque no has aprendido la lección del proceso. Tenemos que aprender las lecciones del proceso. Me gusta porque es difícil decir esto, pero lección no aprendida, lección repetida. Es que a veces perdemos tiempo. Pudiésemos llegar más lejos, pero tenemos que estar en el punto A de nuevo, porque el punto B nos llevamos lo que no hicimos en el punto A. Entonces, a veces en nuestra vida cometemos esa clase de errores. A veces estamos tan estancados en una temporada, en un proceso, porque no hemos aprendido qué lecciones tiene ese proceso, y se vuelve a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, y tú dices, ¿por qué no salgo del hoyo? Pues porque siempre has estado ahí y no quieres salirte de él. En nuestro año tú ya viste cosas, debilidades. En nuestra vida hemos visto debilidades. ¿Quieres salir de ellas? De ti depende. Aprende la lección. ¿Qué lecciones? De todo tipo. No te acerques al fuego porque te quemas. Un niño le puedes decir, no te acerques, pero ya que se quema, ya no se vuelve a acercar. Pero cuando hay niños que se acercan y se queman y se vuelven, ahí tienen un problema mental. Porque no es normal que un niño que se acerque al fuego y se quema se quiera volver a acercar. Si lo hace una y una, hoy tenemos aquí una psicóloga. Si lo hace una y otra vez, pues no sé si le gusta el dolor. No sé si nos gusta el dolor. No es normal que eso suceda. Hay gente a lo mejor que sí, pero no es normal que eso suceda. ¿Va? Segundo, hay que saber desaprender. Pablo dice en Efesios 4, del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojámonos o quitémonos el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué difícil es quitarnos aquellas cosas que son del viejo hombre. Cuando habla de un viejo y un nuevo hombre, es que habla de una persona que está siendo renovada por el Espíritu de Dios, que somos tú y yo. Al venir aquí estamos diciendo, Señor, queremos que renueves nuestra mente, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Bueno, dice él, quítate ese disfraz de lo que eras antes y ponte el disfraz de lo que eres ahora. Dice, va a haber cosas que van a estar en nuestra mente, porque nuestro pasado nos ha permitido traernos cosas de nuestro pasado, pero dice, renovévate, cambia, eres alguien nuevo. Queremos eso para estas nuevas temporadas, para estos nuevos procesos, cambiar cosas en nuestra vida. Pero nunca las vas a cambiar si no te das cuenta lo que eras y lo empiezas a analizar con lo que eres, porque muchas veces la gente comete el error de decir, yo sigo siendo igual que hace 10 años. Pues qué triste, ¿no? Porque imagínate, 10 años y que sigas siendo el mismo niño, distraído, descuidado, juguetón, y que no hayan madurado cosas en tu vida, pues algo está mal. Hay un síndrome que es el síndrome del enanismo. Que ese síndrome no te permite crecer ni avanzar. Y pues obviamente, no sé si sea, cómo se le llame, pero hay gente que antes se le llamaba enano, no sé si todavía se llamen igual. Y no está normal que una persona no crezca. O sea, eso no es normal. Si tú eres el mismo de hace 10 años, no eres normal. Cuídate, pregúntate qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien. Hay cosas buenas de hace 10 años que te las puedes traer a la actualidad, pero hay cosas que tienes que cambiar. Definitivo. Y si tú eres de los que es que yo así soy, a mí nadie me cambia. Cuidado. Pregúntate por qué eres así. A lo mejor eso viste con tus papás, con tu abuela. No, es que así era mi papá y él era de los que tiene un carácter duro y nada lo cambiaba y yo soy igual a él. Filipenses nos dice, ten mucho cuidado. Yo veo, no sé si te ha pasado, ahora en los cambios generacionales, en los últimos 20 años de la historia, el mundo ha cambiado más que nunca. Nunca ha habido cambios tan grandes como los de hoy en día. Desde el 2000 hacia acá, que fue con la llegada del internet, ha habido cambios así. Y yo lo veo en la tecnología. Tú compras un celular hoy y el otro año ya puede estar viejo, ya lo quieres renovar. Y las cosas ahora son así de cambio. No es bueno, no es tan bueno. Y yo lo veo mucho en las generaciones pasadas.
No sé si tú sepas, hay etapas. Se les llama baby boomers, generación X, generación Z. Hay distintas generaciones. Los baby boomers son nuestros papás. Y luego hacia atrás hay otras generaciones que son las de nuestros abuelos. ¿Alguien de aquí tiene un abuelo que use bien el celular? Eso es algo fuera de lo común. ¿Por qué? Yo le preguntaba a Laura, ¿por qué crees que pase eso? Y Laura me dijo una respuesta que creo que me fue satisfactoria. Y la respuesta fue, porque antes las personas usaban las máquinas de escribir. Y cuando escribían, se equivocaban y tenían que tirar la hoja completa. Y volver a escribir desde el inicio, porque si se equivocaron en algo, no podían borrarlo. Y cuando yo escuché eso, dije, sí es cierto, y me puse a buscar en internet. Y sí hay algo ahí. Las generaciones de nuestros abuelos tienen mucho miedo al usar el celular, porque como antes no tenían un permiso a equivocarse, incluso si se equivocaban eran castigados y regañados por sus papás, ellos se quedaron en eso. Si escribo mal, si me meto atrás de la aplicación, a lo que voy es que no han podido renovar su mente porque se quedaron con lo del pasado y ahora se les hace muy difícil adaptarse a las tecnologías porque dicen, oye, es que si me meto y explota el celular. Y tú, no pasa nada, mira, si te metes nomás es eso. Y como que no lo entienden y tú, si eres necio, ya no te voy a explicar. Pero no, o sea, sé paciente con ellos. La realidad es que las diferentes generaciones han traído cambios. Hoy en día hay cosas que ellos, mis respetos, que tú y yo no sabemos hacer. Por ejemplo, las generaciones pasadas saben aguantar. Los regañan y eran de los que, y no me levante la boca. Tú hoy en día yo veo niños que le gritan al papá como si fuera alguien desconocido. Es más, ni a un desconocido se le grita así. ¿Por qué? Porque las generaciones pasadas tienen sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. Y las de nosotros tienen cosas buenas, pero también las cosas malas. Casi siempre las deficiencias de las generaciones pasadas son los excesos de las generaciones actuales. Nuestros papás no tuvieron dinero, recursos, y ahora estamos pensando siempre en dinero, en recursos. Nuestros papás no tuvieron nada, y tú ahora esto. Es que yo cuando era niño no me dieron esto, y ahora a tu hijo le quieres dar todo el mundo, porque pues como a ti no te lo dieron, tú quieres que tus hijos sí lo tengan. A lo que voy con esto es que hay cosas que tenemos que desaprender. Las generaciones pasadas hay cosas que tienen que desaprender. Nosotros, tú y yo, hay cosas que tenemos que desaprender. Y no es fácil porque desaprender es todo un proceso. No sé si te acuerdas cuando iniciamos con la comunidad. Fue en el 2023. Bueno, había dos tipos de personas que todavía son las que hoy en día están aquí. Había gente que venía de otra iglesia y había gente que no venía de ninguna iglesia. Entonces, hubo principios que yo traté de compartir. Por ejemplo, un principio que ya la intención de ese principio es que se te quede grabado en la mente y que tú digas, esto es que Dios es bueno, el diablo es malo. Una frase sencilla, pero práctica. Todo lo bueno que te pasa en la vida es por Dios y todo lo malo que te pueda pasar en la vida no es de Dios. No es necesariamente el diablo, pero no es de Dios. Principio práctico, Dios es bueno, el diablo es malo. La gente nueva lo aprendía, se lo llevaba y les preguntaba y decían, no, pero es que el diablo. Pero la gente que venía de otras iglesias, cuando platicas con ellos y pasaban por una enfermedad, por un proceso difícil, daban respuestas como estas. Solamente Dios sabe por qué me metió por ese proceso. Y yo me di cuenta que aunque era una lección práctica, sencilla, como ya tenían un aprendizaje de su iglesia anterior, se les hacía difícil cambiar cosas. Y hay cosas de otras iglesias que son muy buenas y que tú puedes defender con la palabra. Y dices, yo lo creo porque lo creo y aquí dice la Biblia. Pero hay cosas que no. Que nomás las dices porque te las dijeron. Y nunca te tomaste la tarea de meterte a la Biblia a ver si es cierto que decía eso. No, es que a mí me dijeron tal cosa. Y si me lo dijeron, yo lo creo hasta que me muera. Bueno, yo no te voy a obligar a que creas otra cosa. Pero yo te invito a que reflexiones y analices. Pero desaprender incluso es más difícil que aprender. Porque desaprender es desapegarte de ideas, de maneras de vivir, de comportamientos. Pero date la oportunidad de desaprender. No seas de la gente aferrada que dice, yo no cambio ni con nada porque yo soy así y así soy. No, o sea, todos los días date la oportunidad de desaprender cosas que no te están funcionando. Ideitas que tienes ahí en tu mente, date la oportunidad. Hay cosas que tristemente llevas arrastrando porque alguien te las enseñó y muchas de ellas son cosas generacionales. No sé si has escuchado la historia de una señora que cocinaba con puras cosas de madera, puros utensilios de madera.
Y cuando le preguntaron por qué lo hacía así, dijo, es que mi abuela lo hacía así y mi mamá lo hacía así. Y es mejor, porque a mí se me hace que queda mejor la comida. Y la persona le dice, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Ya hoy en día hay tantos utensilios que de acero inoxidable, que no se pega, que no te provoca cáncer. No, es que la madera es mejor. Y cuando le preguntaron a la abuela, oye, ¿por qué lo hacías así? La abuela dijo, es que mi mamá lo hacía así. O sea, la tatarabuela de la persona que le preguntaron. Y cuando le preguntaron a la tatarabuela, todavía vivía, le dijeron, oye, ¿por qué lo hacías así? No, es que mi esposo no tenía recursos y en vez de comprar utensilios, él me los hacía de madera. A lo que voy es que la persona aprendió por generaciones y decía, esta es la manera correcta. Hay cosas en tu vida que no necesariamente las aprendiste porque quisiste, sino por tu contexto, por el lugar donde te tocó desarrollarte. Pero aún así no significa que estén bien en su totalidad. Tú y yo tenemos que aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque todo lo que tú no desaprendas y traigas cargando, un día tus hijos lo van a sufrir o disfrutar. Todo lo que tú no desaprendas y traigas cargando de tus bisabuelos, de tu pasado, un día tus hijos van a estar haciendo lo mismo que tú. ¿Por qué? Porque no quisiste desaprender. A veces, ¿verdad? Nos traemos malos aprendizajes de una temporada a otra. Aprendimos una lección, pero hubo otras que no. Y cuando llegamos a la nueva temporada, ay, todavía estás cargando esa maletita que te está haciendo solamente que te canses de oquis. Y en vez de sacar cosas de la maleta, la traes cargando. No, es que esto es mi pasado, ¿cómo lo voy a dejar acá? No, o sea, si tienes, puedes y quieres. Si quieres, pues puedes desaprender. Pero depende de ti. Tercero, tenemos que aprender a vivir cada temporada. ¿A qué me refiero? No solo tratar de aprender, sino a vivir. Cuando Pablo menciona la carta que les dije en Filipenses, dice, me alegra mucho como hermanos en Cristo al fin se hayan acordado de mí, que hayan decidido ayudarme. Y más adelante dice, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho, que tenga poco, que tenga hambre o que no la tenga, ya sea que tenga de todo o no tenga nada. Vivir es aprender a estar presente con todos tus sentidos en el proceso en el que te encuentras para aprovechar al máximo y sacarle todo lo positivo que se pueda. Vivir es que a pesar que estés pasando un proceso difícil, tú lo disfrutes. Ay, Ray, ¿cómo se te ocurre eso? No, sí se puede. O sea, cuando aprendes a vivir, estamos hablando de que este hombre, Pablo, estaba en la prisión y él dijo, yo ya sé vivir feliz, sin importar las circunstancias. Cuando tengo mucho, lo disfruto y cuando tengo poco, también lo disfruto, porque aprendí a vivir cual sea mis circunstancias. Hay dos procesos o dos circunstancias que comúnmente vamos a vivir. Número uno, escasez. La escasez no solamente es en la cuestión económica, porque tú escuchas esta palabra y puede que lo relaciones inmediatamente, no. También hay escasez emocional. Hay momentos donde tus emociones están cabizbajas, donde no tienes la misma chispa que acostumbras tener, donde no sientes lo mismo que acostumbrabas sentir. Es un momento de escasez. Y también hay momentos de escasez espiritual. Hay momentos donde te dicen, vamos a la iglesia. Es que no quiero, no me gusta. Son procesos de escasez. A lo que voy es que no te puedes quedar ahí. ¿Por qué? Porque si hubo escasez, tiene que haber una abundancia. Y tenemos que saber que en los procesos de escasez no nos tenemos que quedar, porque mucha gente ahí se quiere quedar. Ya de ahí no quiere avanzar. Si es el triste, ya siempre es el triste. Oye, pero tú antes eras bien feliz. No, pero ya cambié mi personalidad. Ahora soy Itachi. Chiste para los que ven anime. Los demás no lo entienden. Es uno que se la pasaba así muy triste. Tiene el pelo así hasta abajo, como emo. Está chido. Es Naruto, véanlo con sus hijos. A lo que voy es que tenemos que aprender a no quedarnos en la escasez, sino que entendamos que solamente es un proceso. Y que como es un proceso, vamos a disfrutarlo. No, pues ahora no tenemos para ir a las espadas, pero nos podemos ir por un elotito. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? Sí, ¿verdad? Eso les encanta más que las espadas. ¿Por qué? Porque estamos en escasez. ¿Y está mal estar en escasez? No, porque a lo mejor estás ahorrando para algo más y eso te hace que tengas que dejar cosas de lado
para enfocarte en cosas que consideras más importantes. Y ya. Oye, pero ¿a poco no te compraste nada para Navidad? No. ¿Por qué? Estoy ahorrando para algo más. Estoy en escasez. ¿Y cómo te sentiste? Bien. Porque yo ya he aprendido, he tenido Navidades con muchas cosas nuevas. Y otras con no tantas cosas nuevas. Pero yo aprendí a vivir. Y no por eso voy a llegar y... Mira, mis tenis todos feos. No los míos, los de ustedes. O sea, estos sí están feos, pero... Acuérdense que estos tenis tienen testimonio chido. ¿Se acuerdan de la historia o no? Tienen testimonio. Si no, se las cuento más tarde. A lo que voy es que no te frustres. O sea, tranquis. Hay procesos difíciles en los matrimonios, en las parejas, en las relaciones. Procesos de escasez. Aprende a vivir, aprende qué le puedes sacar y dale vuelta a la hoja. Y por último, no te quedes en escasez. Aprende a vivir en abundancia también. La temporada de abundancia es muy buena. Es cuando andas feliz, cuando no te sientes triste, te sientes contento, espiritualmente no has faltado a la comunidad en 5 domingos. Y ahí estás, píquele, y aquí, mira. Ayer platicábamos de eso con Junior y con Enrique. Oye, ¿te has fijado que en este año casi no hemos faltado? Que otros años faltaban más. Y apenas llevamos 2 años, ¿verdad? Pero en este segundo año no han faltado. O sea, Junior y Yareli aquí han estado. Yareli canta, Enrique y Daya también aquí han estado. Y le dije, sí, qué padre, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso de abundancia. Ojalá y ahí nos quedáramos. Porque a veces nuestra mente, tristemente, muchas frases en mente, ¿verdad? A veces nuestra mente, cuando estás en un proceso de abundancia, tu mente te dice, acuérdate que es momentáneo. A veces hay personas que cuando les va bien se asustan, porque no están acostumbrados a que les vaya bien. Y también es importante aprender a disfrutar y saber que nos puede ir y que todo está bien. O sea, es bonito, no te frustres. Qué raro, me está yendo todo bien. Algo malo va a pasar. ¿Sí has escuchado a esa gente que dice eso? El mexicano promedio piensa así. Qué raro, tengo unos meses que todo va bien. Y tú mismo te autosaboteas. Tú mismo le dices a tu mente, algo malo tiene que pasar. No, aprende a vivir en abundancia. ¿Por qué? Porque la abundancia es parte de los procesos de la vida. No te molestes, no te frustres, no tiene que pasar nada malo. Acostúmbrate más a vivir en abundancia. Sin embargo, va a haber momentos de escasez. Vacas flacas, vacas gordas. Cualesquiera son vacas. ¿Sí? Por último, quiero concluir con esto. A veces cambiamos de proceso, pero seguimos actuando en el proceso del pasado. Nuestra manera de vivir, de actuar, no nos lleva a crecer. Y quiero decirte esto. En un promedio, ¿verdad? Las personas hablan entre 100 y 150,000 palabras por semana. Habemos algunos que yo creo que rebasamos las 150,000. Pero la mayoría no. O sea, la mayoría está entre la estadística, 100 y 150,000. Ni se rían porque hay varios, o sea, no soy el único. O sea, vemos algunos. Un libro promedio tiene 120,000 palabras. Eso quiere decir que tú y yo podríamos escribir un libro por semana. Mi pregunta para ti es: ¿qué libro estás escribiendo? Porque se nos va a acabar el año. Y si hicieras un resumen del libro de tu año, ¿qué libro escribirías? ¿Un libro de depresión y ansiedad? ¿O un libro de motivación? ¿Una novela, una ficción? ¿O un libro espiritual? ¿Qué tipo de libro estás escribiendo con tu manera de vivir? Pues fíjate el tipo de libro que escribió Pablo. Todas las cartas casi que vemos en el Nuevo Testamento, el 80% son de él. En esta ocasión, la carta a los Filipenses se conoce como la carta más motivante de toda la Biblia y la escribió dentro de prisión. No sé si tú te acuerdas del pasaje que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo escribió en prisión. Yo sé que ves a alguien que lo escribe en el gym, ¿verdad? Todo lo puedo. Diferentes contextos, pero el mismo significado. Pero Pablo lo escribió en prisión. Y no sé si tú te acuerdes o si tú sepas, pero las prisiones no son como las de ahora, No es San Quintín que tiene una pantallota y ves al reo hablando por celular y jugando billar. No.
O sea, literalmente Pablo estaba encadenado. Y para escribir lo que escribió tenía que dictarlo. O sea, tenía que hablarlo porque él estaba encadenado. O sea, era algo muy difícil. Pero aún así, escribió una carta que hoy en día nos motiva a ti y a mí. Porque sin importar el proceso que vivas, de ti depende cómo lo vives. Cuando hablamos de la felicidad, ¿te acuerdas? Temporadas pasadas, hablamos de que la felicidad no era un punto de llegada, sino era un camino. Tú decides cómo vivir. Tú decides si vivir siendo un hombre feliz o vivir siendo un hombre infeliz. Si eres de los que dice, cuando llegue allá, ahí sí, voy a ser feliz. Nunca vas a serlo. Porque yo lo he vivido. Cuando tenga tal carro, cuando tenga tal cosa, cuando logre esto, y llegas y quieres más. Porque la felicidad no está en un lugar, está en el camino. Y tú decides cómo hacerlo. ¿Va? Quiero darte un último ejemplo. Y este es un pizarrón rayado. Muy rayado, no lo pude borrar. Y a veces, ¿todos ven o no? Tu vida empieza aquí. Conforme vas creciendo y avanzando en la vida, pues quieres llegar al cielo, ¿no? Y dices, me pongo a orar, me pongo a leer la Biblia, me pongo a echarle ganas. Pero de repente se te atraviesa esa película que tanto te gusta, te sale un videito en Facebook, te peleas con tu esposa y empiezas a bajar. Pero dices, no me voy a detener, le voy a echar más ganas. Y vuelves a subir. Voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a ir a la iglesia, bla, bla, bla. Y luego de repente, tu pasado, viene la persona que te cae gorda, te peleas con tu vecino, en el trabajo te va mal, tú sientes que no estás avanzando. Y dices, bueno, pero más oración, más lectura, sí se puede. Y luego vuelves a bajar. Bueno, no escribe, pero vuelves a subir. Y luego vuelves a bajar. Y vuelves a subir y vuelves a bajar. Y tú dices, nunca llegué al cielo. Pero nuestra gráfica se ve así. Pero en la gráfica de Dios se ve así. Todo es parte del proceso. Y un día queremos llegar al cielo. Pero a veces tú lo ves así. Y dices, pues, ¿cómo? Imagínate que hay rayos. Pero un día llegas delante de Dios, aquí, y te va a decir, todo esto te sirvió para llegar. Entonces, ¿por qué no tomamos un tiempo para agradecerle a Dios por los procesos? Sin importar que hayan sido buenos o que hayan sido malos, porque el hecho de que tú estés aquí hoy me habla de que le has sacado un buen provecho, de que quieres seguir creciendo y avanzando. Y vas a volver a caer. No quisiera, ni tampoco te lo profetizo. Pero la realidad es que la vida es difícil. Va a haber momentos difíciles, vas a sentirte abajo. Pero recuerda que todo es parte del camino, a volver a subir. Sí, cierra tus ojos, vamos a platicar con Dios. Última reunión del año. Gracias, Dios, por cada persona que hoy está aquí. Yo sé que tú has tocado fibras sensibles en la vida de las personas el día de hoy. Y no es la habilidad que yo tengo, sino es tu gracia, tu amor y tu misericordia y tu Espíritu Santo que se mueve en la vida de las personas. Señor, incomoda a quien tengas que incomodar. Saca de la comodidad a personas que por años llevan lejos de ti y han evitado por todos lados conectar espiritualmente contigo. El día de hoy yo te pido, Señor, que hoy, última reunión del 2024, sea un hasta aquí para muchas personas y que estén listos para empezar el 2025 con todos, con todo y con todos. Que digan, quiero ir al gimnasio para verme mejor físicamente, para estar más saludable. Qué padre. Quiero ser una mejor mamá, un mejor papá, un mejor hijo, un mejor esposo. Qué padre. Pero sobre todas las cosas, Señor, que las personas que están aquí decidan ser personas más espirituales, porque solamente en la espiritualidad contigo van a saber
pasar los procesos difíciles de manera victoriosa, porque tú no nos has mentido y nos has dicho que en este mundo vamos a sufrir aflicción, pero también nos has dicho que debemos de confiar en ti porque tú has vencido al mundo y que tú nunca nos dejarás solos y que tú siempre estarás con nosotros y vas a ser como ese padre protector que cuando un niño se cae va y lo abraza y le cura su herida y lo sana y le dice vente, vamos por un helado, porque así eres tú, Dios. A veces hay tantas ideas en nuestra mente referente a lo que creemos que tú eres, pero en realidad tú eres un Padre bueno. Sí, la regamos muchas veces, tropezamos muchas veces, nos caímos muchas veces, pero la vida no se trata de eso. No es la cantidad de veces que te caes, sino la cantidad de veces que te levantas las que te ponen. Ayúdanos a levantarnos. A lo mejor nos sentimos frustrados porque sentimos que nuestra vida no avanza. Sentimos que estamos estancados en el mismo proceso. Sentimos que estamos atorados en lo mismo y no avanzamos. Pero ayúdanos a saber, Señor, que ese momento tiene que terminar para empezar otro proceso en nuestra vida. Padre, hoy habla a cada corazón. Hoy habla a cada persona. Hoy incomoda, toca. Señor, sabes lo que necesitamos. Sabes las debilidades de cada uno de nosotros. Ayúdanos a fortalecernos. Que no caigamos por nuestras debilidades, sino ayúdanos a fortalecernos. Ayúdanos a cada lección, a cada proceso, sacarle un provecho, un aprendizaje. Ayúdanos a desaprender aquellas cosas que están en nuestra mente que no están correctas, cambiarlas y ser mejores personas. Y ayúdanos a aprender a disfrutar, no solamente a vivir, sino a disfrutar todo lo que hacemos. Ayúdanos a ser sabios para tomar buenas decisiones con un futuro. Ese tipo de decisiones tienen que llegar a nuestra vida. ¿Te parece si cantamos esa última canción unos instantes y así terminamos la última reunión del 2024? Ponte sobre tus pies. Los que quieran seguir orando pueden hacerlo, pero si quieres ayudarnos a cantar, canta con nosotros y que no te importe quién está a tu lado. No te preocupes, no es La Voz México, no estamos buscando gente que cante. Tú canta para ti. Bonito, feo, pero canta para ti. Ahí está la letra, ahí va a estar la letra. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no cerramos nuestros ojos unos instantes más y comenzamos a adorar a Dios? Es algo no común, ¿verdad? Adorar. Y a lo mejor tú dices, ¿qué es eso? Bueno, adorar es conectar. Y a veces tú ves gente que levanta las manos para adorar, porque esta posición es una posición de rendición. Cuando la policía llega a un lugar y están asaltando, dicen arriba las manos, porque en esa posición no puedes hacer mucho. Cuando tú levantas tus manos, le dices a Dios, aquí estoy, en una posición de rendición, para que tú hagas lo que quieras hacer en mi vida, porque tú eres mi Dios, mi todo, y yo no soy nada. ¿Sí? Entonces, si quieres levantar tus manos, hazlo. Si no, poquito nada más, pero haz algo diferente. Sal de tu comodidad. No te quedes así, sí, yo adoro a Dios y de mala cara. No, o sea, poquito, haz algo incómodo para que Dios vea que estás haciendo un esfuerzo para conectar con Él. ¿Sí? Es más, canta, a lo mejor.